Actualmente soy coordinador académico del programa de especialización en Ingeniería Biomédica de la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín, en Colombia. Colaboro también, coordino la ruta de formación en bioingeniería de la maestría en ingeniería de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, y tengo pues más de 15 años de estar trabajando tanto en la academia como en el sector de salud. Trabajamos pues con muchos ingenieros egresados, ingenieros que trabajan en las clínicas y hospitales, que nos colaboran tanto en las charlas como en los diferentes proyectos pues, que se desarrollan en la ciudad. Entonces les vengo a contar de mi experiencia. Aquí les estoy mostrando, esta es la Universidad Pontificia Bolivariana, este es la biblioteca, en la cual pues fue un premio nacional de arquitectura en su momento y hoy día pues es uno de nuestros edificios emblema. Como les había contado, pues la charla de hoy va a ser innovación en ingeniería hospitalaria. En este aspecto pues les voy a hablar de lo que venimos trabajando. Les voy a mostrar todo lo que hemos hecho desde el año 2014 para poder llevar a buen término, aunque todavía nos hace falta un poquito, lo que fue una idea que desarrollamos desde la academia para que se convirtiera pues ya en un producto tangible que lo tenemos a portas pues, de salir al mercado, ¿cierto? Generando pues innovación en el ambiente clínico, en la ingeniería clínica, en la ingeniería hospitalaria. En esta temática, pues aquí podrán ver una línea de tiempo que resume estos 7 años en los cuales hemos trabajado incansablemente para poder obtener este producto que les digo. De paso, la obtención de una patente y cómo pues ya está en fase pues, de producto mínimo viable que está a puerta pues, de que tengamos las diferentes validaciones ya finales para poder empezar a comercializarlo. En este orden, pues nosotros comenzamos en el año 2014 con nuestra compañera María del Pilar Rivera. María del Pilar es ingeniera textil. Ella comenzó a estudiar su maestría en diseño de producto. Entonces ella por su formación en ingeniería textil nos comenzamos a nutrir de eso y a mirar en qué podíamos aplicar su profesión en esta área. Entonces nos dimos a la tarea de, en su momento, buscar materiales textiles de uso común que pudiéramos darle otro uso en el entorno hospitalario, ¿cierto? Con el fin de desarrollar un producto que nos ayudara en la mitigación de ruido en el ambiente, ¿cierto? Entonces nos dimos a la tarea de buscar materiales textiles, no tejidos, que los pudiéramos conformar de cierta forma, valga la redundancia, y con eso pues tratar de buscar la disminución de ruido en estos ambientes. Digamos que nuestra intención era un poco darle más privacidad al paciente, que se sintiera más confortable y pegarnos de toda la literatura que habla con respecto a que si tú estás en un ambiente plácido con poco ruido, pues tu recuperación o tu estancia intrahospitalaria puede ser un poco menor o puede ser menor. En ese trasegar de todo lo que estábamos haciendo, pues probamos, hicimos infinidades de pruebas, muchos materiales, diferentes formas de conformarlo, diferentes procesos de fabricación. Y al final, en el año 2015, pues logramos tener nuestro primer prototipo, que es este que ven aquí. Este primer prototipo, pues nosotros desarrollamos fue el material que está aquí adentro, dentro de este panel. La idea con este panel es, como les digo, tratar de que las cortinas que encontramos en urgencias, que encontramos en diferentes espacios, pues puedan ser reemplazadas por este material. Por lo tanto, estos materiales textiles nos daban
la absorción de ruido requerido, pero debíamos recubrirlo con un agente en el exterior para que esto pudiera ser lavable, desinfectable, y nos dimos a la tarea pues de ese material hacerle unas micro y nano perforaciones, no, perdón, micro perforaciones, con el fin de que el ruido, que son estas flechitas rojas que ustedes ven aquí, que es una forma de energía, ingresara y fuera perdiendo intensidad a través de la tortuosidad que le generaban esos elementos o esos materiales textiles que teníamos dispuestos en un arreglo especial. Entonces, cuando ya estábamos finalizando 2015 para la entrega del trabajo a María del Pilar, hicimos las pruebas de este panel en la Clínica Universitaria Bolivariana, que es una clínica que hace parte de nuestra institución. Esa clínica nos facilitó un espacio, una sala compartida, es decir, una habitación compartida, donde habían diferentes elementos de ruido, el televisor, había un niño, que entonces el niño hablaba, lloraba, ¿cierto? Las personas hablando, interactuando entre sí. Y entonces hicimos una prueba, nos apoyamos en un grupo de investigación que en la universidad realiza este tipo de pruebas basado en normativa, con los elementos debidamente calibrados, y fuimos y colocamos la barrera en ese espacio y logramos detectar la disminución de ruido entre los espacios compartidos. Luego de que hicimos esas pruebas, pues hicimos una retroalimentación, entonces vinieron una serie de recomendaciones, por ejemplo, de que no fuera tan como estilo biombo y que llegara hasta cierta parte de altura, sino que fuera piso techo y fuera anclada, pero que su anclaje fuera de forma rápida, o sea, para que yo pudiera quitar o pudiera instalar y quitar de forma en que si necesitaba pues trasladar, ampliar o cerrar, pues lo pudiera hacer de forma rápida. Ese fue uno de los atributos que nosotros buscamos también al inicio cuando comenzamos con María del Pilar, para que esto se pudiera hacer llamativo, o sea, que no fuera algo fijo, sino que si se dan cuenta son cuerpos, es la unión de varios cuerpos, entonces yo puedo doblarlo en L, puedo tener varios cuerpos pegados 4 y 4 y hacer cerramiento, y así sucesivamente, y acoplarlo o acomodarlo al espacio que tenga, porque digamos que pueden haber unas zonas más pequeñas que otras si cambiamos de institución, aunque la normativa exige pues que sean homogéneas, pero digamos que muchas veces hay una saliente, muchas veces hay cosas de infraestructura que no nos dejaban actuar, entonces nos dimos a la tarea de eso. También ya comenzamos a mirar otros aspectos como, por ejemplo, los colores, entonces los colores institucionales, colores pues que también reflejaran la calma, la tranquilidad, ¿cierto? No podíamos poner un color oscuro ahí porque pues eso no ayuda en la recuperación del paciente. Y adicionalmente, pues que fuera personalizable. Entonces, por ejemplo, en caso tal de que, por ejemplo, yo soy de la costa colombiana y si por algo, pues tuviera una instancia hospitalaria, entonces, qué bueno sería, por decir, si me voy a demorar mucho tiempo, que me coloquen una playa. Entonces, poder hacer ese tipo de adecuaciones y arreglos que también influyen, según la literatura, en la recuperación de las personas. Entonces, con este primer trabajo, ya en el 2014, el Centro Integrado para el Desarrollo y la Innovación de la UPB, el CIDI, nos presentamos en una convocatoria interna y fuimos beneficiarios de esa convocatoria. Allí nos asignaron recursos, la universidad nos asignó recursos, tiempos, para poder investigar y poder ahondar en este proyecto, en este producto. Entonces, con ese dinero, pues pudimos hacer este primer prototipo, pudimos hacer las pruebas de validación de ruido, pudimos hacer los diferentes prototipos pues, con diferentes materiales para poder seleccionar el más adecuado. Y en ese desarrollo, pues logramos obtener este primer producto. Como les digo, cuando lo probamos, vinieron otra serie de recomendaciones. Entonces, con esas recomendaciones, nuevamente, ya el CIDI de la UPB sacó una convocatoria de aceleramiento. Entonces, como ya nosotros hayamos estado en un primer proyecto, en una primera convocatoria y teníamos un producto que ya habíamos probado a escala laboratorio,
fuimos beneficiarios de algo que es como coger los proyectos que ya tienen algo tangible, acelerarlos para buscar entonces llegar al mercado de forma más rápida. Fuimos beneficiarios en esa segunda convocatoria, perdón, y a raíz de eso, pues pudimos trabajar con otra estudiante de maestría, Paula Gómez, fue seleccionada como pasante de investigación adscrita al proyecto para desarrollar todas esas recomendaciones que habíamos obtenido en la primera y poder tener un producto más maduro. Entonces con Paula comenzamos en el 2017 y terminamos en el 2017. En el 2017 presentamos el proyecto, Paula comenzó a trabajar con nosotros y ya pues cuando terminó sus materias, terminamos el proyecto, pues el proyecto se terminó en 2019. ¿Qué hicimos con Paula? Hicimos todas las pruebas de validación que habían surgido. Entonces, por ejemplo, estuvimos en una rueda de negocio y muchos de los interesados nos decían, bueno, es que a nosotros como constructores nos interesa saber qué tan ignífugo es, qué tanto propaga la llama, qué condiciones tiene de flamabilidad o inflamabilidad. Entonces, una de las labores de Paula fue establecer esas condiciones. Con la ayuda del laboratorio de la universidad pudimos desarrollar esa prueba bajo norma y dio pues que los materiales seleccionados y en la conformación en la que estaban no propagaba la llama. Entonces eso fue un gran aliciente porque nos dice que según esa prueba esto podría ser susceptible de ser usado en espacios interiores. Adicionalmente, pues hicimos otras pruebas que con el fin de tener la hoja de vida, el datasheet, o sea, tener un brochure, las propiedades y caracterizarlo. Entonces, ahí hicimos, por ejemplo, la prueba de tensión para saber cuánto aguantaba, la prueba de compresión para saber cuánto nos aguantaba el prototipo. Hicimos unas pruebas de ángulo de contacto de mojabilidad para verificar entonces qué tanto en la superficie el agua se resbalaba o se quedaba, ¿cierto? Y con base en eso establecer si era hidrófilo o hidrófobo, es decir, que si le gustaba o no le gustaba el agua, que era otro también pues como de los requisitos para la limpieza y la desinfección de esto al estar en un entorno hospitalario. Y así hicimos pues muchas pruebas también. Hicimos nuevamente una prueba de sonido, de absorción de sonido, de absorción acústica. La hicimos con un laboratorio en España, aprovechando pues que un estudiante había ido a hacer su pasantía allá y nos hizo pues esta prueba, demostrando nuevamente que este producto disminuía el ruido, ¿cierto? O sea, tenía cierta absorción de ruido. Entonces, ya con eso, cuando estábamos trabajando en eso, digamos que en el año 2017, lo que hicimos fue, a la universidad la invitaron a participar de una convocatoria para ciertos adelantos que tenían ciertos proyectos o productos o procesos que pudieran ser patentables, entraran en ese concurso. Entonces ya empezamos a interactuar con la gente de propiedad intelectual, todas las abogadas y el departamento de propiedad intelectual que también está escrito en CIDI. Hicimos todas las verificaciones, todas las consultas y fuimos seleccionados en ese caso pues también para presentarnos. Fuimos beneficiarios y con base en eso pudimos hacer nuestra solicitud de patente. La patente la solicitamos en el año 2017. Esta patente lo que buscaba era proteger todo el conocimiento que habíamos adquirido y lo que patentamos fue la forma como construimos o cómo desarrollamos este material para que tenga la absorción acústica. Entonces, eso lo comenzamos a trabajar en 2017 con un grupo de abogados que apoyaba a la universidad, presentaba ante la superintendencia y en eso comenzamos. Entonces, ya venían los claims, los reclamos. Entonces, explique más de esto, explique más de lo otro. Hay estas patentes parecidas, cuál es la diferencia, porque es innovadora en esto y en esto. Y así duramos hasta 2021. 2020, sí, 2021. La patente fue otorgada este año. Entonces, como resultado de la tesis de Paula, tuvimos un segundo prototipo que precisamente en estos días estábamos hablando. Nos entregaron el prototipo y a la semana pues vino la contingencia COVID y nos tuvimos pues que resguardar en nuestras casas. Entonces, ese prototipo estamos, como ya estamos retornando a la presencialidad aquí en Colombia en la universidad,
estamos a puertas de ya nuevamente volverle a hacer las pruebas, volver a validar las propiedades y obtener la ficha técnica, que es el datasheet que les comentaba, la ficha técnica del producto para poderla tener lista cuando se vaya a comercializar. Luego, después de esto, entonces ya terminamos la tesis y el proyecto. Ya en 2020, en el mes de marzo, más o menos, eh, en la universidad a través del CIDI tuvo unos acercamientos con dos empresas. Una empresa que es transformadora y productora de bienes y servicios eh, eh, que se utilizan en las instituciones de salud, y CIDEC, que es una entidad que ayuda como a salvaguardar o a salvar ese valle de la muerte, a hacer procesos de aceleramiento para poder tener productos comerciales de forma rápida, ágil y oportuna. En ese momento, pues, debido a todo lo que había pasado, a todas las imágenes porque ustedes vieron a nivel mundial la congestión que tenían los servicios de salud, nos dimos cuenta de que esta información, que todo esto que nosotros habíamos ganado podía ser utilizado para hacer separaciones en entidades hospitalarias de forma rápida, ágil y oportuna en pacientes que fueran COVID positivos para poderlos aislar de una forma más segura, ¿cierto? O sea, como para que ellos estuvieran en un ambiente resguardado y adicionalmente pues que se resguardaran lo de personal asistencial, médico, de salud, el de ingeniería, el de limpieza, de institución, pues como todas las personas que estaban alrededor de eso. Entonces, ya entramos en conversaciones con ellos y duramos, pues bueno, ya se presentaron diferentes aspectos. Por ejemplo, las fronteras estaban cerradas, no habían materiales, los materiales que estaban muy costosos, y así sucesivamente. Entonces, no había personal pues para trabajar, porque todo el mundo estaba como ensimismado en eso. Entonces, ya en el mes de noviembre de 2020 logramos tener, después de haber tenido reuniones con expertos, lluvias de ideas, entonces, qué pues, personal asistencial, qué le gustaría, cuáles serían los atributos que le gustarían, los personales de ingeniería, cuáles serían los atributos que le gustaría que tuviera, qué le gustaría que reemplazar de lo que existe actualmente. Y pudimos obtener este primer prototipo, este producto mínimo viable, que ya está instalado, está en funcionamiento en la Clínica Universitaria Bolivariana y que es el producto mínimo que está el producto que estamos a puerta pues, de finalizar las pruebas de validación para ya sacar a comercializar. Hay que resaltar que este producto mínimo viable que está aquí no es la patente que obtuvimos, literal, pero todo el conocimiento obtenido y generado a través de la patente lo pudimos utilizar e implementar un producto, para implementar un producto que sirviera y resolviera la necesidad. ¿Por qué? Porque mucha gente o mucho personal asistencial nos decían, esto no va a ser una contingencia única, vamos a tener otras contingencias, inclusive hoy día tenemos contingencias, hoy día llegan pacientes con patología cardiorrespiratoria que son de amplia contagiabilidad, de amplio espectro de contagio, o sea que se contagian muy rápidamente. Por ejemplo, llega alguien con una tuberculosis y dónde lo aislamos. En cambio, teniendo así, pues lo pueden aislar de forma rápida, inclusive hasta en urgencias, y eso ayuda pues a salvaguardar y a tener a las personas a salvo, ¿cierto? Entonces, digamos que ya hasta aquí tenemos dos trabajos de grado de maestría. Tenemos el producto mínimo viable. A través de este producto mínimo viable, pues lo que hicimos fue ya tenerlo pues como para prueba, no en laboratorio, sino prueba de campo. Todas las que habíamos hecho habían sido de laboratorio, ya prueba de campo. Y ya luego en el año 2021, digamos, obtenemos la patente. En el año 2021 también realizamos un análisis de ciclo de vida para saber cómo ha afectado o qué carga tienen los productos que nosotros involucramos aquí en el desarrollo y poder decir en qué podíamos disminuir la huella hídrica, la huella de carbono, todas esas huellas para hacer un producto más amigable ambientalmente hablando y que de pronto pues nos diera mayores oportunidades pues ya digamos que a la hora de reciclar los mismos productos, a la hora pues de trabajar con este producto, cómo hacer su disposición final, es decir, cómo hacemos el ciclo de vida desde que lo estamos adquiriendo, pero ya que pensando también en qué vamos a hacer cuando cumpla su tiempo de vida y tengamos que disponerlo finalmente.
Entonces, una de las recomendaciones de ese análisis de ciclo de vida era que para disminuir estos parámetros ambientalmente hablando, buscáramos la posibilidad de involucrar de pronto materiales reciclables o reciclaje, hacer un proceso de economía circular, de sostenibilidad. Con esas recomendaciones, pues bueno, nos dimos a la tarea y ahorita mismo estamos trabajando con 3 estudiantes, sí, con 4, eh, 4 chicas en 3 proyectos de grado, en 3 trabajos de grado, uno de maestría y 2 de especialización. Los proyectos de especialización, uno va con mira a desarrollar todas las pruebas esas de validación, que son para personal asistencial, para personal de ingeniería, para personal de aseo y desinfección y para el propio usuario, o sea, el propio paciente. Entonces estamos como buscando tener todos los respectivos avales para poder hacerlo, ya que esto concierne a los comités de ética, a que tengamos un consentimiento, un asentimiento informado y todo eso, pues para poder validar la información y poder pues utilizarla. Los otros dos, el otro trabajo que es de maestría es de la maestría en sostenibilidad de la universidad. Son 2 chicas que están viendo qué productos que puedan ser obtenidos del reciclaje puedan ser involucrados en, en este producto que tenemos. Y con base en eso, pues generar un modelo de negocio que involucre todos los aspectos de sostenibilidad y de economía circular. Entonces ya ahí tenemos 2 proyectos. Y el tercer proyecto ya es como hacer la implementación de todo este producto, de seleccionar el tipo de producto a reciclar que vamos a involucrar en este trabajo, en este nuevo proyecto que estamos emprendiendo. Inclusive estamos buscando también en otros sectores. Entonces, por ejemplo, en el sector agroindustrial, buscar qué posibles aplicaciones tengan esto, pero estamos haciendo primero todo este proceso de vigilancia tecnológica, de consulta en expertos, para poder ya tener todo esto y lograr la innovación, que es la introducción de este producto ya en el mercado, para que cuando comience a dar frutos, ganancias, pues revenue, ya se puede hablar de que es una innovación completa. Pero hasta el momento ese es el grado de innovación que tenemos. Tenemos un producto mínimo viable, un prototipo ya aprobado en campo, que puede, según lo que llevamos hasta ahora, ya se podría esperando pues los resultados que les digo, ser comercializado e instalado en el medio. Aquí les tenemos cómo ha sido visualmente. Comenzamos pues con unos renders, luego hicimos el producto y lo probamos en la Clínica Universitaria Bolivariana, cómo fue el producto de Paula, ¿cierto? Esta es la tesis de María del Pilar, cómo es el producto de Paula, entonces los primeros renders que tuvimos, entonces si se dan cuenta, este era un poco más fijo, este ya es más móvil, entonces ya cuando digo más móvil es que toda esta parte de aquí abajo pues tiene una especie de ruedas o rodachines que me permiten cerrarlo de forma rápida y con este paral que tengo aquí pues moverlo de forma tal que lo pueda, por si se presenta una urgencia, cerrarlo, sacarlo rápido del recinto o armarlo y cerrarlo rápido, pues si lo necesito aislar, pues aislarlo de forma rápida. En ese orden, miren que aquí ya tenemos el producto como quedó, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el paral y las 4 cuerpos que se abren y se cierran de forma rápida. Todo esto pues con los respectivos análisis de estabilidad y para que pueda ser armado. Y adicionalmente, cuando se cierra, digamos que tú lo puedas transportar, porque buscamos que sea lo más liviano posible, o sea, que lo puedas llevar y traer entre una sola persona y que una sola persona lo pueda armar para garantizar la portabilidad que habíamos dicho. Este es el primer render que se hizo cuando comenzamos a trabajar en el producto mínimo viable y así fue como quedó. Entonces miren que quedó muy parecido a lo que nos imaginábamos, a lo que obtuvimos de todas las retroalimentaciones de los diferentes actores, expertos en materiales, los médicos, las enfermeras, personal de aseo, pues todo este tipo, como toda esa cultura e inclusive personal que trabaja en acústica para poder ver la disposición y todo eso. De hecho, cuando hicimos las visitas, miren que si se dan cuenta aquí en esta parte, en esta que tenemos aquí, estaba totalmente cerrado, no tenía estas ventanas de vidrio, entonces el personal asistencial nos hizo caer en cuenta, nos recomendó que tuviéramos esas ventanas de vidrio para, primero, que fuera desinfectable, lavable y segundo, para poder hacer control visual de los pacientes cuando estén adentro. Y pues al ser, como fue pensado para COVID,
no tener que ingresar de no ser necesario al recinto que estuviéramos revisando. Entonces, si se dan cuenta, ahí tenemos diferentes, entonces, por ejemplo, en la parte de abajo tenemos diferentes rendijas o espacios que nos permiten el ingreso de aire para mantenerlo ventilado, que es una de las recomendaciones que se tienen cuando tenemos esta patología y que pudiera ser, digamos, esto es tan robusto que si no tenemos aire acondicionado, podríamos tener aire acondicionado independientes alimentando ese espacio, ¿cierto? Pues ya tendríamos que mirar todos los conceptos de filtración, cambios de aire, pues todo ese tipo de cosas, pero podría ser implementado en este también, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí vamos en un panel, pues muy desarrollado, que se adapta a diferentes requerimientos, porque ese fue uno de los requerimientos también, cómo podríamos mantener la ventilación y en caso tal cómo podríamos mantener el sistema de aire acondicionado con los diferentes requisitos que se tienen pues, o normativa que rige para eso. Aquí entonces ya, ¿cómo lo hicimos? Entonces María del Pilar 2015, estos fueron los 3 diseños, el seleccionado fue este y esta, como les digo, son las fotos de cómo quedó. Aquí si se dan cuenta, miren, este fue el render que hicimos para poder explicar cómo era el mecanismo de disminución de ruido y este fueron los materiales ya como quedaron y a los que le hicimos las diferentes pruebas, ¿cierto? Aquí están las, cómo nos lo imaginábamos, cómo quedó al final la impresión y que puede ser portable o comercializable. Nosotros para eso pues hicimos un estudio y nos metimos con toda la parte de diseño, hicimos una selección de estos soportes en la parte inferior que eran tipo elipse para poder minimizar el riesgo, es decir, que no existiera un riesgo grande de caída porque al estar eso inmerso dentro del ambiente hospitalario, pues ese riesgo lo debíamos disminuir al máximo. Lo logramos. Luego entonces ya la patente, como les dije, estos fueron los requerimientos que tuvimos para hacer la tesis de Paula, entonces que tuviera absorción acústica, una prueba de tracción, una prueba de densidad, una prueba de ángulo de contacto para mirar la mojabilidad, la prueba de inflamabilidad, la prueba de abrasión para simular tantos ciclos de lavado y poder hacer una prueba de envejecimiento y predecir un tiempo estimado de vida. Para poder entonces ya entrar con unos temas de garantía, con unos temas pues de recambio y reuso, como dentro del ciclo de vida, ¿cierto? Y todo este análisis estructural que en su momento lo hicimos, ¿cierto? Entonces aquí ya mostramos todo lo que hizo Paula, que son las diferentes pruebas. Entonces aquí están las pruebas de sonido, estos, como nosotros le decimos que son sándwiches de diferentes tipos de materiales con diferentes diámetros para verificar cuál era el rango acústico en el que mejor funcionaba, lo pudimos establecer, eso está presentado pues en la tesis de ella, cómo fue el análisis de estabilidad, las ruedas que seleccionamos para que esto se pudiera, como les digo, cerrar, plegar de la forma más rápida y ágil para que pudiera ser transportable, ¿cierto? Entonces ya lo que hacíamos era, no eran material embebido, sino ciertos cubiertos, o sea, y lo prensábamos y quedaba de esta forma, aquí inmerso. Hicimos también la prueba de tracción para medir los coeficientes de tensión, excedencia máxima, todos esos parámetros porque en materiales son muy importantes. El de mojabilidad, entonces si se dan cuenta que hay una gotica, la forma de la gotica me indica si el agua permanece o se resbala, es decir, si le gusta el agua o no le gusta el agua, qué tanto eso afectaría la parte de lavado y limpieza y desinfección. Y aquí teníamos la prueba de inflamabilidad, entonces esta prueba fue hecha bajo norma y nos dio pues que la llama no se propagaba como ya les había dicho. En esta parte ya tenemos pues las empresas, como les digo, para el desarrollo del producto mínimo viable. Todo esto pues ya tratamos de involucrar materiales de uso común que se pudieran usar, que se pudieran, cierto, que los encontráramos de forma fácil en el mercado y que todo eso nos ayudara a disminuir costos y adicionalmente a no depender, por ejemplo, de importaciones, porque si se volvían a cerrar las fronteras, pues que tuvieran los materiales en la ciudad de Medellín o sea, en Colombia para poder garantizar que la producción no se nos parara. ¿Con qué hicimos, con qué fin hicimos eso? Para resolver el problema porque, como les decía, nosotros nos dimos a la tarea de investigar qué tan cómoda se sentía la gente. Entonces, cuando, por ejemplo, usted está en una urgencia y cierran
con una cortina usted escucha todo lo que le dicen al de al lado, la bulla, no se siente protegido, no se siente separado, aislado, pues, y para este tipo de patologías, pues, era muy importante tener eso. Digamos que en ese orden también las cortinas las ponen en algunos casos, cuando las quitan y las lavan, y tanto quitar y lavar, pues ya pierden su vida útil. En cambio, aquí nosotros, eso aumenta el costo de mantenimiento. Nosotros tendríamos el costo asociado a la instalación y a la limpieza. Ya como les digo, desde noviembre hemos estado hablando con el personal que está allá y nos dice pues que está funcionando a la misma maravilla. Entonces es un producto pues que en el tiempo que lleva, que de noviembre a julio, ya estamos en agosto, pues digamos que ha cumplido con todas las expectativas y no se ha deteriorado. Entonces eso nos da que en el nivel de mantenimiento solamente tenemos costos asociados a la limpieza y a la desinfección. Esta fue la solución que planteamos. Como les decía, esto es tan robusto que si nosotros deseamos colocar un sistema de ventilación, de aire acondicionado para ingresar y extraer aire, pues esto nos puede servir, o pegarnos del sistema que esté en la institución para cumplir pues, con toda la normativa de filtración y todo ese tipo de cosas pues, que tenemos, ¿cierto? ¿Qué nos motivó? ¿De dónde sacamos esta idea? Digamos que la última idea, porque nosotros partimos fue de la primera, pero ya en este producto mínimo viable, digamos que el 80% en su momento cuando comenzamos eran habitaciones bipersonales. Apenas estaba comenzando la pandemia, eso ya cambió. No tenemos información hasta el momento de qué tanto cambió, porque ya ahora pues por la contingencia ya las bipersonales casi no se utilizan, ya ahora se utilizan pues personales, pero no sabemos en qué proporción cambió. Sabemos que se crearon un número de camas, pero no sabemos si todas quedaron en bio o personales o todas fueron asociadas a UCI. Todavía no tenemos esa estadística. ¿Cierto? El 10% de las urgencias en Colombia eran aisladas unipersonales, o sea, para una persona. Esa esa proyección creemos que cambió. No sabemos en qué grado porque como todos los esfuerzos se concentraron en ampliar UCIs y salas para terapias respiratorias y todo eso, no sabemos qué tanto cambió. Todavía estamos como en esa etapa de atender la contingencia. Estamos esperando que salgan las nuevas estadísticas pues, para actualizar estos datos y poder comparar, ¿cierto? Hablábamos de 8.000 camas de urgencia, que debe ser fácil de armar, ¿cierto? Que en caso de que se tenga sospecha, pues que fuera fast track, o sea, fácil de implementar y quitar. Si ustedes te hacían la prueba y ya no era positivo, entonces ya te podíamos quitar la separación, pero si era positivo, pues podías quedar con ella. Esta fue la propuesta de valor, lo que nosotros hicimos con CIDE Viaje S para poder satisfacer este requerimiento, ¿cierto? Que fuera fácil de armar, que fuera bonito, que no riña con el espacio que tenemos, con los colores de la institución, porque puede servir para cada uno. Estábamos haciendo pruebas de que en 3 horas se pudiera instalar, ¿cierto? Y se pudiera desmontar. En la prueba que hicimos de campo, al ser la primera, pues digamos que las personas cuando pues entraron con traje, con guantes, con máscara, careta, con todos los elementos de bioseguridad, digamos que entonces ya no nos pudimos gastar esas 3 horas, nos gastamos 7, 8 horas de instalación, lo hicimos en un día. Que digamos que comparado con una cortina puede ser muy largo, pero en iguales condiciones con otros elementos rígidos de separación era al mismo tiempo. Entonces, digamos que toda la innovación que tenemos la podemos poner y la estamos comparando con eso. La idea es que el personal cuando se vaya entrenando entre más instales, pues más rápido lo va haciendo. Y si han salido nuevos elementos de anclaje, porque el mercado lo exige porque si se dieron cuenta, por ejemplo, por allá en Asia hicieron un hospital completico muy rápido, entonces ese tipo de anclaje, todo ese tipo de mecanismos de sujeción ya se consiguen, en su momento no se conseguían, entonces esto nos puede alimentar a disminuir esos tiempos. Eso es lo que estamos buscando en la actualidad. Este fue como quedó, aquí les voy a hacer una muestra de cómo quedó. Ahí se dan cuenta que uno de los requisitos, si se dieron cuenta, la puerta es triple. Entonces, ¿por qué? Porque permite llegar hasta un punto, perdón,
en el cual entra una sola persona, pero si hay que salir con camilla porque pasó algún evento, pues se cierra y sale la camilla y se abre y se cierra rápido. Entonces, ese fue uno de los requerimientos también cuando fuimos a la clínica para poderlo hacer. Entonces, este ya es el producto final como quedó instalado. Esta es la patente que obtuvimos y como les digo, pues este producto que tenemos aquí es resultado de la patente, no es la patente como tal aplicada, pero sí nos dio las luces para poder seleccionar los materiales, todos los anclajes y todo lo más rápido posible para poder satisfacer los requerimientos de la contingencia de COVID, ¿cierto? Y pensando pues también en posibles contingencias, como les digo, de otras patologías respiratorias que requieran aislamiento rápido. Esto es lo que estamos ahora, este es uno de los trabajos de grado que les hablaba de las chicas de la especialización, que actualmente pues estamos en revisión del comité de ética para poder hacer estas encuestas que tenemos, estas validaciones con los usuarios, al personal asistencial, de ingeniería, de hacer limpieza y al propio usuario que es el paciente, para poder obtener esa información, tabularla y ya generar pues de pronto a través de eso una promesa de valor, poder tener, llamar como todos esos conceptos y poder pues hablar con las empresas y que lo que se venda o lo que salga comercial basado o respaldado con el sello de investigación de nosotros como académicos que pertenecemos a una universidad como es la Universidad Pontificia Bolivariana, pues tenga el debido soporte, todo eso avalado en el comité de ética pues de la institución, porque estos procesos y procedimientos así lo requieren. Los que trabajamos en este proyecto, los tres profesores, Nelson Javier Escobar Mora, su servidor, Beatriz Janet Galeano Upegui, ella es ingeniera mecánica, fue la directora de la tesis de María del Pilar, y María del Pilar Rivera, pues que fue con la que comenzamos este trabajo. Las otras chicas, pues ya les hablé que fue Paula y las nuevas chicas que comenzaron a trabajar con nosotros. Entonces, retomando el título, Innovación en Ingeniería Hospitalaria, nuestra innovación fue cómo llevamos la patente, el concepto obtenido, toda la información obtenida de nuestra patente y ponerla al servicio de un producto que puede ser utilizado en cualquier institución. Doy paso pues a las preguntas, les agradezco pues la atención y el haber estado aquí compartido conmigo este espacio, que me fascina pues compartir estos conocimientos y todo lo que hemos adquirido en estos 7 años de arduo trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Nelson. Sí, justamente como mencionó, a continuación vienen las preguntas. Si algún chico desea, ¿no?, hacer la pregunta por micrófono, puede levantar la mano o también escribirla por el chat. Mientras van planteando sus preguntas, voy a leer una pregunta que envió una chica por el formulario. A ver qué dijo. Ah, ya, preguntó sobre las oportunidades de empleo en la ingeniería hospitalaria. ¿Qué nos podría comentar sobre eso, ingeniero Nelson? Bueno, mira, en la actualidad, digamos que nosotros, pues te hablo porque yo colaboro en una asociación en la cual están muchas personas que trabajan a nivel mundial. Digamos que de aquí de Colombia trabajamos 7, 8 personas, eh, pero ahí en Perú trabaja mucha gente, conocido, pues, trabaja en la Asociación Peruana de Ingeniería Clínica, hay varios conocidos. Y digamos que lo que hemos notado es que en ingeniería clínica en estos momentos se está necesitando mucho personal para satisfacer todos los requerimientos de toda esta contingencia que está saliendo. Entonces están saliendo muchas nuevas apps, están saliendo el manejo de información, por ejemplo, ya toda esta virtualidad nos trajo una forma de almacenamiento, una forma de comunicación, nuevas tareas para trabajar en eso. Por ejemplo, en este caso, digamos que la empresa que es nuestra aliada, creó una línea o tiene una línea que la tiene específica para cuando se requiera el producto poderlo desarrollar. Entonces la tendencia está a que digamos que no te vuelvas tanto empleado, sino que te vuelvas más empresario, más, ¿cómo se llama eso? Creador de ideas, generador de trabajo, ¿cierto? Que puedas desarrollarte como persona, pero a nivel empresarial, para satisfacer necesidades muy puntuales o tangibles como esta que yo les acabé de mostrar, ¿cierto? Que es el confort, el bienestar de la persona,
en las diversas instituciones de salud, ¿cierto? Con la respectiva cumplimiento de normas y todo ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, cómo desarrollar un programa que permita monitorear ciertas variables, cómo proteger esa información, por ejemplo, cómo automatizar los procesos de mantenimiento en las clínicas y hospitales. En todo ese trasegar, pues vas a encontrar muchas oportunidades para emprender, para crear nuevas empresas que antes no podías crear porque no tenías la infraestructura necesaria para poderlo hacer. Por ejemplo, ir a nuevas EPS virtuales. Cuando hablamos de EPS, acá son las empresas prestadoras de servicios de salud, ¿cierto? Entonces, ya se hacen consultas a nivel interconsultas, ya se hace pues todo de forma virtual, pero todo el andamiaje que está por debajo genera nuevos retos, nuevas oportunidades de trabajo. No sé si con eso queda, y eso a nivel mundial, o sea, no solamente Colombia, no solamente Perú, sino Latinoamérica y a nivel mundial. Vaya, muchas gracias. Ahora para la siguiente pregunta, Mario pregunta, ¿cuán difícil es contactar a los responsables para poder probar estos pilotos? Cuando hablas de responsables, es que no me queda claro. Si quieres, si puedes abrir el Supongo que micrófono son o voluntarios, ¿verdad, Mario? O no sé. las personas que lo van a usar, o sea, los pacientes. Sí, los pacientes, los voluntarios, claro, yo sé. Bueno, lo que pasa es que como nosotros lo estamos probando en la clínica, entonces digamos que nuestros usuarios son los pacientes o sea, que aíslen en en ese espacio que nosotros acondicionamos, ¿cierto? Entonces, por eso necesitamos el consentimiento del comité de ética para nosotros poder llegar a decirle, señor, estamos haciendo esto. ¿Usted quiere participar, sí o no? Esto es algo voluntario. Si quiere participar, sí, bueno, entonces deme su consentimiento. Y con ese consentimiento le hacemos unas preguntas, pero eso es lo que debemos determinar. Por ejemplo, el personal asistencial ha sido, los médicos, enfermeras, han sido muy asequibles. Todo el personal de aseo, limpieza y desinfección, muy asequible. Y el personal de ingeniería, pues ni se diga, porque digamos que todos nos beneficiamos de un tipo de tecnología como esta, pero ya los pacientes en su intimidad, que ya pues no quieren compartir ese tipo de conceptos porque es entendible porque nos sentamos atacados, que nos invaden en nuestra privacidad o gente pues que no lo quiere hacer, pues digamos que ahí ya es donde entra, por eso está el comité de ética. Pero hasta el momento digamos que todo el que ha participado no lo hemos hecho con usuarios, pero todo el que le hemos preguntado, ve, cuéntame, o sea, de buena gana, esto pues todavía no tenemos respuestas oficiales porque hasta no tener el consentimiento del comité de ética no podemos tenerla, sino así como de manera informal, todos han sido muy asequibles y con buena aceptación. Uf, genial, ingeniero Nelson. Ahora la siguiente pregunta de Denilson. Dice, buenas noches, gracias por la exposición. Respecto a la adquisición de equipos de monitoreo, ¿qué marcas son las de mayor innovación tecnológica en los últimos años? A ver, ¿qué te digo? Pues es que digamos que ya hablar de marcas es muy complejo porque como yo pertenezco a la academia, digamos que no me queda hacer este tipo de comentarios, pero creo que en general eh, todas las empresas han tenido que amoldarse, todas las empresas han tenido que correr, que han tenido que crear nuevos desarrollos y nuevas innovaciones para estar a punto con esta contingencia de COVID-19. Es decir, o sea, si antes no tenías interconexión con la nube, pues te tocó rápido hacer esa interconexión con la nube. Si antes no tenías principios de interoperabilidad para que tus equipos hablaran con otras marcas y poder compartir información y salvaguardarla bajo protocolos de seguridad, pues digamos que te tocó hacerlo. Entonces, creo que todos en pro de obtener los mejores beneficios para poder satisfacer de la mejor forma y lo más rápido y seguramente posible, toda esta contingencia nos tocó innovar mucho, unos más, otros menos, pero en términos generales, todos los que trabajamos en este sector nos tocó innovar, aprender, crear, conocer, compartir información de forma rápida y oportuna para poder desarrollar y hacer estas innovaciones. No sé si recuerdan que al principio de la pandemia, por allá en marzo, abril del año pasado,
muchas instituciones sacaron los planos de muchos de sus dispositivos para que usted los mejorara, para que usted los construyera si podía. Liberaron información, liberaron patentes, liberaron documentos que tenían bibliotecas donde hablaban de este tipo de cosas para que todo el mundo pudiéramos desarrollar, innovar y crear. Entonces, decirte qué marcas o qué no, digamos que muy complejo por lo que yo manejo en la academia, pero sí te puedo decir que todas hicieron su mejor esfuerzo para poder sacar innovaciones rápidas, oportunas, seguras, eficientes, eficaces en el menor tiempo posible y ayudar pues a toda la población a afrontar esta contingencia de la mejor forma posible. Uf, increíble este ingeniero Nelson. Eso me gustó bastante, ¿no? Se dejó de lado la competencia, me parece. Justo también con el Sí, diseño de vacunas y todas las cosas. si Estaba leyendo varios. ustedes Ajá. se Sí, han dado dime. cuenta, digamos que no sé, se compartió información, inclusive acá en Colombia hubo iniciativas en las que trabajamos todas las universidades, en las cuales las empresas también aportaron. Digamos que muchos investigadores pusieron su conocimiento al servicio, lo mismo con ustedes, lo que hablábamos ahorita del ventilador, o sea, ese ventilador, ¿cómo es que se llama? Bueno, el ventilador que crearon allá en Perú para la asistencia en ventilación mecánica, se me escapa el nombre ahora, pero yo hablaba con la ingeniera Sandra y tuvieron mucha colaboración de muchas partes, de ciertas universidades, cientos de investigadores, muchos médicos y todo el mundo como aportando en el bienestar, mucha información llegando de todas partes, digamos que eso nos facilitó y ese caso es muy plausible de ustedes allá en Perú con ese ventilador. Nosotros acá desarrollamos tres, están en diferentes etapas y así tuvimos muchas innovaciones. Vaya, ya, genial. Siguiente pregunta, Narda Ticona pregunta, ¿innovaciones modulares para ambientes provisionales o en espacios abiertos definidos? Lo que pasa es que nosotros nos sentamos en los espacios eh, internos porque digamos que era donde nosotros nos movíamos, o sea, nosotros trabajamos en entornos hospitalarios como profesores, tenemos acceso a la clínica universitaria bolivariana y también nos dimos cuenta pues que este tipo de elementos pues no tienen la misma duración, el mismo alcance en espacios exteriores, entonces nos enfocamos en este desarrollo, en este producto específicamente en espacios interiores pero fue porque nosotros lo definimos así, aunque sabemos que no funcionan muy bien o de la misma forma en espacios exteriores y eso también nos dio luces a enfocarnos al espacio interior. Mm, es genial. Y bueno, para finalizar, la última pregunta me parece, de María Teresa. Dice, buen día, ingeniero Escobar. Una pregunta, ¿es posible usar estas divisiones para los espacios de cirugía híbrida? Es decir, los espacios abiertos donde se hacen varias cirugías al mismo tiempo y hay salas cerradas. Digamos, donde tú necesites un espacio de aislamiento de forma rápida, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que salvaguardar ahí? Que los procesos de limpieza y desinfección sean los acordes, o sea, si vas a utilizar los clorados, si vas a utilizar todo ese tipo de desinfectantes, de agentes de limpieza y desinfección, que el espacio pues que lo brinde y lo garantice digamos que nosotros, esa es la idea, nosotros lo que queremos es hacer cerramientos rápidos en cualquier área. En este espacio que nosotros lo utilizamos fue un espacio fast track de urgencia, ¿cierto? Entonces ahí llegaban pacientes, le hacían la prueba con sospecha, salía positivo y de una vez cerrar. Pero también, digamos que podría ser utilizado, por ejemplo, en esos hospitales de campaña grandes donde tenemos un espacio grande y necesitamos hacer divisiones, siempre y cuando los equipamientos de UCI, el equipamiento de cirugía y todo ese equipamiento ya pues disponible para hacer eso. Pero como te digo, buscando salvaguardar todos los aspectos de limpieza y desinfección que nosotros tenemos. Digamos que la idea de nosotros era el confort, poderlos aislar. Entonces, si tú con esto puedes aislar el quirófano y te va a quedar aislado, abres y cierras la puerta, te queda tu quirófano y lo podrías utilizar en ese espacio también. Genial, ingeniero Nelson. Muy buena su ponencia.
Ahí María pregunta al final, no, Nardo pregunta si puede dejar información. Sí, las diapositivas y la grabación se le va a enviar a todos los participantes. Si han llenado el formulario, se les va a enviar directamente. Y si no han llenado el formulario, pueden enviarme su correo acá nomás al chat y lo copio y se los envío. Sí, la grabación y el PPT. Mi correo, por si necesitan información, no sé si lo puse, es nelson.escobar@upb.edu.co. Igual mis datos de contacto los tienen también Rodrigo, por si necesitan algo adicional, me pueden escribir, yo con gusto les respondo y estamos en contacto para lo que necesiten. Genial, muchas gracias, ingeniero Nelson, a nombre de la IEEE MS Perú. Muchas gracias de verdad de tenerlo aquí. Muchas gracias a ustedes participantes también por acompañarnos. Y bueno, si terminen de mandar sus correos. Y eso sería todo, me parece. Voy a finalizar la grabación para ir pudiendo